Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el capítulo 11 de Apocalipsis. Primero voy a enseñarles una hoja. Voy a enviar una copia de esta hoja con los apuntes que voy a enviar al pastor Friedenstein. Pero aquí ustedes pueden ver que son 12 eventos, comenzando con el arrebatamiento de la iglesia. Luego el ascenso del anticristo, la gran tribulación, 7 años de juicio de Dios, la batalla de Gog y Magog, la abominación desoladora. El anticristo va a romper su pacto con Israel. La batalla de Armagedón, el juicio de las naciones, la condena de Satanás, el reino de 1000 años, y la última batalla cuando Satanás es librado y él va a dirigir una última revolución contra el Señor, luego su derrota y su condenación, el gran juicio, el gran trono blanco y también la nueva creación. Nuevo cielo, nueva tierra, cuando el Señor va a renovar todo. Pero por el momento sigamos, hermanos, con el capítulo 11 y vamos a buscar la manera de leer eso, recibir la bendición por leer y escuchar. Pero capítulo 11 de Apocalipsis, aquí tenemos el ministerio de los dos testigos. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Interesante que el Señor le dice a Juan que hay que tomar medidas de esas tres cosas. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Hubo una parte que él no debía de medir porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Allí nos da un periodo de tiempo, hermanos. Nos dice que los gentiles iban a dominar a la santa ciudad. Y dice versículo 3, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra, o del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir el que de la misma manera. O dice, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. Esa expresión, quizás de allí sale la idea de que quizás uno de los dos testigos es Elías, porque él pudo cerrar los cielos para que no lloviera. Pero sigamos leyendo: a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Estos tienen poder. ¿Quién pudo ver que la sangre o el agua de Egipto se convirtiera en sangre? Bueno, Moisés, quizás él es el otro. No voy a decir que con precisión de que son Elías y Moisés, pero bien puede ser que el Señor los haya enviado otra vez para este tiempo. Dice en el versículo 6 al final: y para herir a la tierra con toda plaga,
cuántas veces quieren. Estos dos testigos tienen grandes poderes y al principio no hubo peligro de matarlos. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará hasta terminar su carrera, hasta acabar su testimonio. Satanás no pudo nada contra ellos, pero cuando ellos han terminado su tiempo de profetizar, el Señor permitió a la bestia que sube del abismo hacer guerra contra ellos y matarlos. Hermanos, es interesante que nosotros como seres humanos, si nos hemos sometido al Señor y buscamos llenar o cumplir la voluntad de Él para nuestras vidas, somos indestructibles. Ahora, no somos indestructibles si andamos descarriados, porque el Señor nos puede juzgar y hasta la muerte nos puede matar físicamente, porque somos sus hijos y Él disciplina a quien es su hijo. Pero en este caso vemos que ellos terminaron su carrera y entonces el Señor permitió a esta bestia perseguirlos y hasta matarlos. Noten el versículo 8, muy interesante. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es interesante que estos dos nombres, Sodoma y Egipto, se aplica a Israel y pues, específicamente a Jerusalén. Pero sabemos dónde fue que el Señor fue crucificado, en Jerusalén, o por lo menos afuera de los muros de Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén. Así que se identifica el pueblo. No siempre podemos traducir o interpretar literalmente una palabra. Por ejemplo, si él solo dijera Sodoma o solo dijera Egipto, nosotros podríamos tener confusión, pero esos nombres se aplican espiritualmente o simbólicamente. Sigamos al versículo 9. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cuerpos por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Hermanos, vamos a ver al seguir leyendo que los moradores vieron los cadáveres de estos dos hombres que habían servido a Dios y no permitieron enterrarlos. Allí estuvieron a plena vista. Y alguien ha dicho, ¿cómo es que todo el mundo puede ver estos 3 cadáveres? Bueno, hoy día, por medio de la televisión, nosotros podemos ver en vivo lo que está pasando en casi cualquier lugar del mundo. Así que puede ser que use el Señor esa tecnología, pero no es necesario. Pero es posible. Versículo 10 dice, y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos, una fiesta grande. Hermanos, el mundo inconverso odia la predicación de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Si nosotros leemos aquí en la epístola de Pablo a Timoteo, veremos en el capítulo 4 de segunda Timoteo,
Segunda Timoteo 4, versículo 1 de capítulo 4, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor. Él está hablando con Timoteo, el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol ya sabía que el Señor Jesús iba a volver, él va a manifestarse y va a comenzar después de el arrebatamiento, los juicios de los 7 años de tribulación. Dice él a Timoteo que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Bueno, primero porque es por la palabra de Dios y la predicación que el Señor toca corazones y personas se convierten. Es importante que prediquemos la palabra de Dios, pero en amor y con el poder del Espíritu Santo, porque habrá tiempo en el futuro cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que iba a haber un momento, probablemente en el mismo tiempo de Timoteo, algunos hicieron lo que se profetiza aquí, pero sabemos que el mundo ahora, 2000 años después, esta es una buena descripción. Y hermanos, aún durante la gran tribulación, estos dos testigos del Señor, si en verdad es Elías y Moisés, no estoy 100% seguro, pero sabemos que ellos predicaron. ¿Y qué predicaron? ¿Cuentos? No, no, no predicaron la historia, predicaron la palabra de Dios con el objeto de alcanzar la gente para Cristo Jesús. Pero les voy a mencionar esto ya que lo leímos en estos versículos de Pablo a Timoteo. En el versículo 3 dice, van a montanar maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hubo un joven predicador en San Miguel que él, cuando era niño, con los otros niños, jugaban a iglesia y tornaron predicando. Al no predicar, recogía la ofrenda, así jugando como niños. Y este hermano, como niño, comenzó a predicar y usó la palabra concupiscencia. Y otro niño allí jugando a iglesia levanta la mano y dice, ¿qué quiere decir esta palabra, concupiscencia? Bueno, el niño no sabía, pero ofreció una explicación. Él dice, la concupiscencia, bueno, quiere decir que no debemos escupir en el piso. Y qué chistoso, ¿verdad? Pero son pasiones descontroladas. Y las gentes tienen pasiones descontroladas, por eso no quieren escuchar la buena prédica o los buenos mensajes directamente de la palabra de Dios. Y la gente durante la tribulación no van a querer oír lo que estos dos testigos para el Señor tiene que decir. Por eso Dios, bueno, ellos rechazan a ellos y su mensaje, los dejan sin enterrarlos. Versículo 9,
Otra vez en Apocalipsis 11 dice que verán los pueblos, las tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Pero hermanos, qué tremendo que después el versículo 10 dice que los moradores de la tierra se regocijaron o se regocijarán en el futuro, porque esta es una profecía del futuro. Esto va a pasar cuando el Señor comience a derramar su ira sobre el mundo, pero Él siempre tiene su remanente, el Señor siempre tiene su predicador, el que proclama la verdad, pero qué increíble que ellos se enviarán, dice él, regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo? O con su predicación. Bueno, yo he oído algunos predicadores que deben pedirle al Señor que les ayude. Valdría la pena estudiar la homilética, porque oí una vez, hermanos, un predicador que predicó sobre un tema que ni voy a mencionar el tema. Pasó una hora predicando sobre ese tema y yo le dije a mi esposa, yo no puedo creer que él menciona en su mensaje delante de hombres, mujeres, niños y niñas, etcétera. Pero lo hizo. Pero hermanos, debemos, cuando predicamos la verdad, Dios puede por su espíritu usar la verdad de la Biblia y tocar corazones. Pero en este caso la gente dice no y taparon sus oídos. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Resucitaron, gracias a Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Bueno, fue un milagro, sí, fue en verdad Elías y también Moisés, fue un milagro que ellos allí están, pero aunque no son eso un milagro ahora porque murieron a mano de la bestia. Pero aquí dice que el Señor los levantó y hermanos, con razón, la gente incrédula tuvieron gran miedo, pero no veo que se arrepintieron. Dice el versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. El Señor dice, suben. Mandó una nube y ellos subieron. Sus enemigos, los que los odiaban a estos dos predicadores, los vieron. Versículo 13, noten lo que sucede. Y en aquella hora no hubo un gran terremoto. Y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. La 10ª parte, hermanos. Y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Increíble. Ahora sí, algunos de ellos dieron gloria al Dios, el Dios del cielo. Versículo 14 dice, el segundo ay pasó. Son 3, ya pasaron 2, hay otro. He aquí, el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, sabemos que la primera parte de la tribulación tiene que ver con la tierra
Los primeros 3 años y medio tiene que ver con muchas cosas, pero por obra de Satanás más que nada. La última parte tiene que ver con la ira de Dios, no la ira de Satanás, porque el Señor va a juzgar al mundo. Ahora viene la expresión de que los reinos del mundo. Recuerden cuando hablamos del rollo o del libro sellado con 7 sellos, dijimos y se nos han dicho que esta clase de libro sellado es como una escritura de propiedad. La verdad es que el Señor Jesús sufrió como el Cordero de Dios, pero hermanos, ahora Él recibe autoridad y poder sobre todos los reinos de la tierra. Sigamos leyendo aquí. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ellos estuvieron allí, dice, sentados. Pero al oír este mensaje del séptimo ángel y cuando él tocó la trompeta y las voces en el cielo, ellos caen boca abajo, caen postrados sobre sus rostros y adoran a Dios, diciendo, tú te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen a tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra, los que destruyen la tierra, Satanás, etc. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Hemos preguntado qué pasó con el arca. Ahí está, hermanos. El arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande graniza. Y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, pero vamos a seguir al capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Este es de la mujer, ¿ok? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, quizás identificándola con Israel. Y dice, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Esta mujer va a dar a luz. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, y escarlata se usaba para identificar a Roma, que tenía 7 cabezas o 7 reinos o poderes y 10 cuernos, ah, etcétera, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojaba sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Hermanos, ¿qué pasó cuando Jesús iba a nacer? Bueno, él nació de una virgen judía. ¿Y qué pasó? Herodes
mandó matar a todos los niños con 2 años o menos, buscando la manera de matar al Señor Jesucristo. Pero Dios sabía que eso iba a suceder y él mandó a José y María a llevar a Jesús a Egipto, también en cumplimiento de Escritura. Pero aquí está el dragón y si Satanás pudiera, hermanos, desde el principio, cuando el Señor dijo en Génesis 1 que él iba a juzgar a la serpiente iba a herir a la semilla de la mujer, a el hijo de una virgen, en el calcañar. Pero que ese que era semilla de mujer, el Señor Jesucristo iba a herir en la cabeza a la serpiente. Y entonces ha habido desde este principio una guerra constante entre Satanás y el Señor. Pero sabemos que el Señor es victorioso. Satanás no le pudo matar a Jesús antes de que naciera, ni tampoco después de que nació. Y aunque logró matar a Jesús por medio de los romanos y los judíos en la crucifixión del Señor Jesucristo, Él resucitó y está vivo. Y Él viene. Y hermanos, Él va a juzgar a ese dragón, a esa serpiente, a ese enemigo Satanás. Sigamos leyendo. Dice aquí en el versículo 5, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Bueno, él vino como cordero, ¿verdad? ¿Dónde está la vara de hierro? Durante esos años en el futuro, el Señor va a reinar con vara de hierro cuando Él establezca su reino de 1000 años, hermanos. No va a ser un rey manso como oveja, Él va a ser rey como león, con autoridad. Y dice, regirá con vara de hierro a todas las naciones. El reino del Señor de 1000 años va a ser sobre todo el mundo. Y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, el Señor le pudo guardar al Señor Jesucristo. Y aunque murió físicamente, Él resucitó porque Él en sí tiene vida. Y Él viene otra vez para establecer su reino. Sigamos, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sostienen o sustenten por 1260 días. Un periodo fijo que eso iba a suceder. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, y qué interesante, un arcángel Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón es el enemigo, Satanás, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Hubo un momento cuando el Señor dijo, ya no. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, allí nos explica, ¿verdad? El simbolismo, que se llama Diablo y Satanás. Varios títulos que se usan para él, el cual engaña al mundo. Hermanos, no dice que quiere engañar al mundo. Él lo hace. Y dice que fue arrojado ¿qué? A la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Una niña de familia hispana aquí preguntó a su papá,
papá, si el diablo puede estar en el cielo, hay pecado en el cielo. Bueno, hay pecador, va a haber muchos pecadores, pero la verdad, hermanos, Satanás ha tenido acceso a Dios, acusó a Job hace muchos siglos y él es acusador de los hermanos, de nosotros. Les quiero hacer una sugerencia. No tome usted el lado de Satanás acusando a los hermanos en Cristo. Hermanos, si usted me quiere criticar a mí, va a hallar bastante, ¿cómo se dice? Pre- Pertrecho. Sí, pertrecho. Usted va a encontrar en mí bastantes cosas que criticar, pero no vaya a tomar el trabajo de Satanás. No vaya. Lo que hay que hacer es orar por sus hermanos en Cristo. Recuerden que dije, les animo a buscar el éxito de las personas que viven alrededor de usted para la gloria de Cristo. Ahora, aquí en este pasaje del capítulo 12 dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya no tienen en ese momento acceso a Dios, como creo que tiene ahora. Nos puede acusar a nosotros. Cada vez que fallamos, Él nos va a recordar, fallaste. Pero hermanos, tenemos un abogado, gracias a Dios, un abogado defensor, que cuando haya acusación del diablo y otros, el Señor dice, lavado en la sangre. Amén. Veamos el versículo 10 aquí de capítulo 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás no descansa, hermanos. Él lucha, él busca engañar a la gente y él nos acusa. Pero ya habrá un momento. Recuerden, esto es en el futuro, durante la tribulación, ¿ok? Dice el versículo 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cómo se vence? ¿Cómo logramos la victoria de que habla el doctor Wiersbe? Por medio de la sangre del cordero y la palabra del testimonio de nosotros, dando testimonio de la palabra del Señor, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, victoria hay, aunque tenemos que morir físicamente. Por lo cual, alegraos, dice, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Hay una ira de Dios, pero Satanás tiene su ira, hermanos. El Señor le permite por un tiempo expresar su ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Qué bendición debe ser para nosotros. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Hermano, uno de los propósitos de Satanás en todas las edades ha sido perseguir el pueblo de Dios, a los judíos. Hasta el día de hoy, él persigue por medio de las gentes inconversas al pueblo judío. Eh, Pueblo judío quiere decir que son exentos de pecado, que no hay pecado en ellos, que son santitos. No, hermanos. Los judíos son iguales a nosotros, ellos pecan,
Ellos también necesitan un redentor, igual que necesitábamos nosotros. Dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde se sustentada o es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y se divide, ¿verdad? Un tiempo, un año, tiempos, dos, son tres y la mitad, ¿ok? Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra ella y su pueblo, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Hermanos, en la primera parte de la gran tribulación hemos leído que 144,000 judíos van a convertirse sellados por el Señor, otros gentiles van a ser sellados y los que aceptan al Señor. Pero hermanos, en la segunda parte de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, el anticristo va a romper su pacto, el pacto que hizo con los judíos, y va a violar ese pacto, entrando él en el templo de los judíos, que se reconstruirá durante la primera parte de la tribulación, en los primeros 3 años y medio. Pero dice, los que guarden los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás va a derramar su ira sobre el pueblo judío, pero también sobre los que reciben por fe a Cristo Jesús como Salvador. Y la segunda parte de la tribulación va a ser una expresión feroz de la ira de la bestia o del dragón, Satanás. Vamos a dejar esta clase para ahorita.